Buenas noches, buenas tardes o buenos días. Depende de dónde te encuentres. Bueno, vamos a tocar un tema que es interesante, para algunos fascinante, para otros un poco misterioso, incluso de miedo, de terrorífico. La vida después de la vida. ¿Hay un más allá? ¿Qué hay en el más allá? Vamos a conversar algunas cosas y no pretendo que me crean todo lo que les digo. Voy a mostrar algunas evidencias, algunas bases textuales y que sea cada uno de ustedes que tome su decisión. Bueno, empecemos. Nos vemos después de la intro. Bueno, acá estamos. Vamos a conversar sobre la vida después de la vida. Es un tema para algunos escépticos que piensan que luego de esta vida solo se apaga la luz y no hay nada más. Primero voy a traer unos textos bíblicos que nos van a dar una idea de este tema. ¿Ya? Nos van a introducir en cómo podemos percibir esta realidad. Luego voy a conversarles sobre un testimonio, sobre una película en base de hechos reales que me llamó mucho la atención y os la recomendaré. Entonces voy a hablar de estas dos cosas y va a estar muy interesante. En primer lugar, lo primero que tenemos que ver es si hay una vida después de esta vida. ¿Cómo lo podríamos saber? Nadie puede volver allá y contarnos. Aunque sí, efectivamente hay personas que han tenido experiencias. Digamos que queda la duda. No se puede ver al 100%. Sin embargo, algunas de estas experiencias son muy convincentes. Muy convincentes. Pero también busquemos digamos, cómo demostrar de alguna manera esta realidad que todos de algún modo tendríamos que experimentar. Y lo primero que voy a citar son 3 textos bíblicos para ir tratando de palpar esta verdad, que sí, porque si está en la Biblia, es una verdad bíblica. ¿Okay? No pretendo que lo crean. Muchos de ustedes quizás no leen la Biblia, pero la Biblia es un libro demostrado de que están todas las verdades allí reveladas. Así que voy a partir de allí y luego de estos testimonios bíblicos les voy a dar un testimonio, digamos, de la vida real, sobre una película que vi también que me pareció muy interesante y os la quiero mostrar también. Bueno, empecemos por acá. El primer texto bíblico que vamos a escudriñar acá es 1 Samuel capítulo 28. En 1 Samuel capítulo 28 se documenta que el rey Saúl tuvo un encuentro con una medium, con una mujer que hacía de medium. ¿Okay? Y el rey Saúl le pide por favor que invoque el espíritu de Samuel, el profeta Samuel.
En este proceso, la medium empieza a invocar, ¿no?, al espíritu de Samuel, y sucede algo bastante interesante acá. Y ella le dice a Saúl, al rey Saúl, que ve a un hombre, ¿ok? Que ve a un hombre. Y Saúl le pregunta, ¿cómo es él? ¿Cómo es esta persona que estás viendo? Y dice, veo a una persona de autoridad. Está traducido como Dios, pero en el hebreo Elohim puede ser una persona de autoridad, una persona con un rango como un profeta. En este caso es el profeta Samuel. Y dice, veo a un Elohim subiendo de la tierra, subiendo. ¿Qué aspecto tiene?, le pregunta el rey Saúl. Y esta mujer le dice, es un anciano envuelto en un manto. Así le contestó. Saúl inmediatamente se dio cuenta de que era Samuel. Y él hace una reverencia, se postra. Entonces, la misma escritura documenta de que Samuel habló en el espíritu. Y le dice, ¿por qué me molestas llamándome a regresar? ¿Regresar de dónde? Interesante. Ya no estaba en este plano físico, estaba en un plano espiritual. ¿Por qué? Porque está primero invocando a través de una medium, y que este espíritu no solamente lo logró invocar, sino que se comunicó, diciéndole, ¿por qué me haces regresar? Bueno, después de una conversación allí, se dio este evento de espiritualidad que hubo allí, y que nos muestra a nosotros de que hay una forma de contactar al más allá. ¿Okay? No estoy diciendo de que tenemos el poder de hacerlo o algo, no. Esto no deberíamos hacerlo. De hecho, Dios mismo nos dice, no consultes medios, ni adivinos, ni personas que hagan intercesión, así de buscar el mundo del más allá, ¿okay?, que le dicen el mundo de los muertos, pero digamos que de alguna forma están vivos allá. Y aunque esto no se puede hacer, Saúl lo hizo, pero nos muestra la escritura de que hubo un contacto. ¿Okay? Hubo un contacto. Bien. El segundo texto bíblico, porque les mencioné que son 3 textos interesantes. ¿Okay? El segundo texto bíblico se encuentra en Filipenses, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, del verso 21 en adelante, donde Pablo, este discípulo del maestro de Jesucristo, como lo conocen muchos, de su nombre hebreo Yeshua, luego podemos conversar sobre eso. Hay un video sobre el nombre de Jesús, ¿bien? Y donde Pablo, el apóstol Pablo, rabino Saulo de Tarso, también se conoce en el mundo hebreo, él da una declaración interesante. Filipenses capítulo 1, verso 21, dice, porque para mí el vivir es Cristo, o sea, el vivir es en el Señor Jesús, Yeshua, y el morir es ganancia. O sea, que partir de este plano físico es mejor. Nadie quiere morir. Interesante, ¿no? Porque nadie quiere morir realmente. ¿Quién de ustedes podrá decir quiero morir? Sin embargo, acá Pablo, debido a experiencias que pudo haber tenido en su vida, él dice que morir es ganancia. ¿Por qué es ganancia? Y él sigue mencionando acá, y cito, desde el verso 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger.
O sea, Pablo está diciendo, me gusta trabajar para Dios. Me gusta trabajar para el Mesías, para el Señor. Y es tan importante trabajar para Dios que aunque sé que morir estaría con Él, con Jesús, con Yeshua, no sabe qué escoger. O sea, las dos son importantes. La obra y estar o partir de esta vida para estar con Yeshua, con Jesucristo. Dice el verso 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. En estrecho estoy como, ¿cuál de las dos es mejor? Las dos son buenísimas. Servir a Dios en este mundo da mucha riqueza en el mundo venidero. Teniendo el deseo de partir y estar con Jesús. O sea, él desea partir. ¿Partir qué es? Partir un viaje. Partir es hacer un viaje de lo físico a lo espiritual. Lo cual es muchísimo mejor. O sea, él está diciendo acá que después de esta vida uno parte hacia donde está Jesús, Yeshua, hacia donde está el Mesías. O sea, un lugar que le podemos llamar el cielo. El cielo. ¿Ok? Ese es el segundo texto bíblico interesante. Es interesante también. Así que nos habla de que partir es ir a un lugar de descanso, de reposo, de gozo. ¿Okay? Bueno, el tercer texto bíblico que les quería mostrar acá también es sobre una parábola de Jesús mismo, de Yeshua, donde él da la parábola del hombre rico y Lázaro. Un hombre rico que lo tenía todo y Lázaro que, bueno, digamos que no lo tenía todo y más bien pasaba, sufría, porque era un mendigo. ¿Okay? Les tocó partir de este plano a los dos. ¿Okay? Y dice la parábola que el hombre rico despertó en un lugar de tormento y Lázaro despertó en el seno de Abraham. Entonces, esta parábola, acá él está diciendo que hay un lugar donde no hay reposo, hay tormento, y hay un lugar donde hay descanso y reposo, que es el seno de Abraham. ¿Okay? Entonces, en esta parábola también Yeshua nos quiere dar a entender de que en esta vida tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para ir a un lugar de reposo. ¿Okay? Como el verso anterior, el capítulo anterior que leímos de Pablo, donde él dice que no sé qué es mejor, si trabajar para Dios acá o partir de una vez, porque ambas son buenas, aunque muchísimo mejor estar con Jesús, con Yeshua. ¿Okay? Eso fue en este texto que les mencioné ahora sobre la parábola, Lucas capítulo 16, del verso 19 en adelante. ¿Okay? Del verso 19 en adelante. Ahora bien, como les decía, también había visto un testimonio de la vida real, de lo cual también sacaron una película muy antigua, quizás muchos de ustedes la vio, pero que es muy emocionante y muy cautivadora también por cómo se presentan las cosas. Y esta película es esta que les voy a presentar por acá. Permítanme un momentito. Bien, esta película, permítanme un momento, se las voy a transferir. Bien, acá se las presento. Esta es una película muy interesante que yo vi y me pareció muy bonita también, sobre todo porque es una película basada en hechos reales, en donde este niño tiene una experiencia donde
habla con Yeshua, con Jesús, habla con Jesús. En esta experiencia le cuenta a su padre que él pasó por una situación quirúrgica, perdió el conocimiento, una situación de salud, y su padre orando para que se salvara, el niño se salvó. Luego, con el tiempo, este niño empieza a decirle algunas cosas un poco difíciles de entender al padre. Y una de las cosas que le dice es que él lo vio orando, pidiendo por su vida. Y que él habló con Jesús y le dijo que todo va a estar bien. Él habló con Yeshua. Eso dejó al padre un poco anonadado, sorprendido. Le cuenta a su esposa y ella le dice, son cosas de niños, ellos son una familia que van a la iglesia. Y pudo ser algo que el niño pudo haber imaginado, ¿cierto? Pero el padre quedó así como pensando, ¿cómo pudo salir de su cuerpo? Dice, porque yo salí de mi cuerpo. Y fue cuando le contó estas cosas. Lo que yo pude ver fueron 3 cosas importantes. La primera es que la que os conté ahora. La segunda fue de que él le dice al padre que él vio a su abuelo y que su abuelo le dijo que todo iba a estar bien, todo va a estar bien. El padre, sorprendido, empieza a pensar que él no conoció a su abuelo. Su abuelo ya no estaba cuando él nació. Entonces él empieza como a profundizar un poco, porque el niño lo habla de una manera, ¿por qué un niño diría algo así? Bueno, él empieza a buscar algunos álbumes de fotos, le empieza a mostrar algunas fotos y le dice que ninguno es su abuelo. Y bueno, le muestra una foto del abuelo y le dice, no es mi abuelo, así no es mi abuelo. Y él analizando, así no es mi abuelo, hasta que el niño ve una foto del abuelo, pero joven, y le dice, ese es mi abuelo, ese es el abuelo, papá, con él hablé. Y era una foto del abuelo, pero joven, como diciendo, en el cielo todos son jóvenes. Eso dejó ya al padre, ya lo dejó descolocado. Hablando con su esposa, parece que no hubo caso de que comprendiera la situación. Y en un momento, la tercera cosa que hizo este niño, que lo vi en la película, os recomiendo que la vean, es que hablando con su madre una vez a solas, empieza a hablar de su hermana, pues él tiene una hermana en la película. Su madre le dice, sí, tu hermana está bien, no te preocupes de tu hermana. Y él le dice, no, mi otra hermana. Y la madre se queda sorprendida, ¿qué otra hermana? Sí, mi otra hermana, la que estaba en tu vientre, pero no pudo nacer. Y eso fue la bomba. Ahí la madre lo que hizo fue llorar, porque se dio cuenta que cómo puede saber mi hijo, un bebé, un niño tan pequeño, de esto. ¿Cómo pudo saberlo? Y allí fue cuando empezaron a creer las cosas. La película es muy interesante. Es una película basada en hechos de la vida real. Acabamos de ver ya 3 textos bíblicos interesantes, donde se nos da, digamos, una idea de que hay un más allá, de que hay un mundo espiritual. Vemos en esta película hechos basados en la vida real, y no solo acá, sino hay muchos testimonios de muchas personas difíciles de creer, pero si yo parto de la Biblia, estoy partiendo con una base buena también. ¿Okay? No quiero decir que todo lo que pasó en esta película no sé si es verdad o no. Prefiero afianzarme más en lo que dice la Biblia, de que sí hay una espiritualidad, sí que hay un mundo espiritual. Tenemos un cuerpo espiritual, nuestra alma es espiritual. Y el padre, buscando la manera, sacó muchas fotos, el padre de este niño, sacó muchas fotos de internet de Jesús.
y le mostraba, él es Jesús, él es Jesús, él es Jesús, y el niño en todas le decía que no, que se parece la forma de vestir, sí, pero que no era Jesús. Dentro de esta misma película, en hechos basados en la vida real, aparece también en las noticias una niña que tuvo una experiencia. Y en esta experiencia, ella habló con Jesús. La cuestión es que esta niña no era ya tan niña, era una jovencita. Y ella tenía una habilidad que era la de el arte, ¿ya? De hacer arte, de la pintura. En esta película se muestra cómo la niña tomó la iniciativa de, en un lienzo, hacer un retrato de Jesús, de Yeshua. Y en este retrato salió publicado, y en esta película el niño ve ese retrato. Y ahí le dice, papá, ese es Jesús, ese es con quien hablé. ¿Okay? Y se quedó sorprendido, ¿no? Porque la experiencia de la niña es que habló con Jesús, con este hombre, Jesús, y lo hizo un retrato. Cuando este niño lo ve, que no tiene nada que ver con ella, dice, él es con quien hablé. Bastante interesante esta película. También logré rescatar desde la internet, indagando un poco, el retrato digitalizado que hizo esta niña, exactamente igual como apareció en la película. Y os lo voy a mostrar para que compartirlo con ustedes y lo vean también. Aquí está. Este es aquí. Este es el retrato. Este que está acá. Y es bastante interesante, ¿no? Es un retrato muy bien hecho y que nos da una imagen también muy, muy nítida para que nosotros podamos apreciar. Esta fue la imagen el retrato que el niño dijo, él es. Y la que la niña dijo, este es el hombre con quien hablé yo. Ahí se los dejo. Como les dije, no pretendo que me crean todo. ¿Qué crees tú? Deja tu comentario. ¿Crees que puede hacer? ¿Que no puede hacer? Obviamente no podemos basarnos solamente en una imagen, ¿no? Sino que, aunque no conocemos a Jesús personalmente, hay unas, digamos, experiencias que han tenido personas. Y esto es, digamos, muy, digamos, conmovedor también, como verlo. Solamente ver ese retrato es conmovedor también. No podemos dejarnos de llevar por los sentimientos nada más, pero esto es lo que les estoy presentando hoy. No pretendo que me crean todo. Cada uno de ustedes es libre de creer. Lo que sí les digo, las bases textuales bíblicas son una verdad. Así que lo que tú creas depende de ti. Puedes dejar tu comentario si quieres decirme algo y con gusto podemos compartirlo. Les deseo unas buenas noches, unos buenos días, unas buenas tardes, depende de donde estés. Bendiciones, que les vaya muy bien. Hasta pronto. Dale like si te gustó.